Bienvenidos a Cuidado con el mito, un podcast de la Fundación Santa María la Real. Hola Zoa. Hola Susana. Hoy quiero charlar contigo sobre un mito, o bueno, mejor dicho, casi mejor un cliché, sobre uno de esos personajes históricos secuestrados por el relato posterior. Ya sabéis, pues que tanto la propaganda romana como la literatura, el arte y el cine a veces tienen mucho peso en esta cuestión. Ha pasado a la historia como una femme fatal, pero la pregunta es, ¿qué parte de esa imagen es real y qué parte es pura construcción? Hoy hablamos de Cleopatra. Cuéntanos quién era. Bueno, pues mira, Cleopatra VII, pues ya has de saber que nuestra Cleopatra, la famosa Cleopatra que todos conocemos, era la número 7 de las Cleopatras de su generación, o sea, de sus tiempos. El número de la suerte. Sí, efectivamente. Bueno, pues fue la última reina o la última faraona del antiguo Egipto, perteneciente a la dinastía ptolemaica, de origen macedonio. Es decir, esta reina en realidad pertenece a una dinastía que fundó un general de Alejandro Magno casi 400 años, 300 y pico años antes que ella, que era de origen helenístico. Es decir, no tiene mucho que ver con todos esos personajes conocidísimos de la historia de Egipto, los Tutmosis, los Akenatón, Amenofis, los Ramsés, la propia Hatshepsut, si queremos hablar de una mujer egipcia o de una faraona, sino que pertenece ya a un momento muy tardío de la historia de Egipto. Estamos hablando, ella vive entre el año 69 y el 30 antes de Cristo. Un momento muy tardío en el que el imperio egipcio está dominado por una dinastía extranjera de tipo griego, de tipo helenístico, que es la formación que ella recibe. Ella seguramente era más griega que egipcia. Fue formada por un filósofo y un maestro que se llamaba Filóstrato y es conocida como la única de toda esa larguísima dinastía que te he comentado que sabía hablar egipcio. Todos sus antepasados solamente hablaban griego. Por eso es un personaje ya que empieza a ser un poco distinto a la idea que tenemos habitualmente de un personaje puramente egipcio, ¿no? Al estilo clásico, al estilo del imperio antiguo, del imperio medio, nuevo egipcio. Y una mujer muy conocida, que también fue muy conocida en su tiempo por ser una gran diplomática, una persona con muchísima formación, lingüista que hablaba diferentes idiomas, escritora de tratados médicos, aparte de, claro, una gobernanta. Y con todo este currículum que me estás contando, ¿cómo es posible que la historia haya trascendido Cleopatra como una gran seductora y no como una gran gobernante? Pues porque tuvo la circunstancia, no sé si buena o mala suerte, pero tuvo la circunstancia de que mantuvo unas relaciones personales, íntimas, con los dos personajes más importantes del mundo romano en aquel momento. Primero con Julio César y después con Marco Antonio. Ella estableció alianzas con estos personajes o con estos grandes políticos romanos porque Roma entonces ya tenía mucho interés en el imperio egipcio. Quería anexionarlo, incluirlo, y intervenían en la política egipcia. Entonces ella buscó unos aliados importantes que la ayudasen a recuperar territorios, incluso a ampliar sus territorios, a consolidarla en el poder, en su reino, y tuvo con ellos unas relaciones muy largas. Bueno, muy largas tampoco, pero muy serias porque tuvo varios hijos. Con Julio César tuvo un hijo, Cesarión, al que ella intentó que llegase a ser gobernante incluso en Roma, y luego con Marco Antonio tuvo 3 hijos también. Es decir, ella quería garantizarse la supervivencia de su dinastía y de su poder y de su dominio y la continuidad de su propio imperio. Entonces, claro, este hecho pues es pues, muy curioso, muy atractivo para el romanticismo posterior, para la política de su época. Es decir, es algo que la identifica porque tuvo esa relación con esos dos personajes tan importantes de la historia en aquel momento. Entonces, más allá de las relaciones que tuvo con Julio César y con Marco Antonio, ¿Cleopatra realmente fue una figura tan relevante en su tiempo? Claro, fue una figura relevante. Ella gobernó su imperio y gobernó un imperio que incluso llegaba hasta Chipre en aquel momento. Fue una reina que tomó decisiones relacionadas con una serie de hambrunas y de revueltas que hubo en aquel momento en Egipto. Proclamó edictos, emitió moneda, es decir, hizo lo que hace un faraón o lo que hace un personaje de la política. Lo que pasa es que su imagen posterior está tremendamente influida o tremendamente oscurecida por toda esta parte más anecdótica, más Romántica. claro, más romántica por una parte y también
por una visión muy negativa que nos transmiten de ellas las fuentes clásicas, porque hay que tener en cuenta que Cleopatra se une a Marco Antonio y Marco Antonio pierde en la batalla de Actium en el año 31 a.C., pierde la guerra civil contra Octavio Augusto, y entonces Octavio Augusto y toda la corte de seguidores y de políticos y de escritores y de en fin, historiadores del momento se dedican a hablar mal de ella. Claro. Reconstruir los hechos desde una perspectiva un poco sesgada. Claro, efectivamente. Y sobre todo, era un personaje muy odiado en Roma en aquel momento, Cleopatra, aunque era muy amada por su pueblo. Por lo menos eso nos cuentan los escritores que hablan de este tema, ¿no? En su pueblo era una mujer que tenía ese poderío de ser realmente una gobernanta que gobernó, bien o mal, como cualquier hombre, pero en Roma era muy despreciada porque se la acusaba de ser la causante de una guerra civil, ¿no? Que tiene mucho que ver con esa interpretación sesgada que tú acabas de decir. Y uno de los aspectos más repetidos o mencionados alrededor del mito de Cleopatra es su belleza. ¿Es verdad que era tan guapa y que conquistaba a los hombres solo con la mirada? Bueno, pues mira, como todo, estamos hablando de mitos, pues evidentemente eso también es un poco mito. No tenemos representaciones fidedignas de su época. Algunas esculturas son dudosamente atribuibles a que representan a Cleopatra. Las monedas que hay de su tiempo nos transmiten un perfil muy poco claro, o sea, no tenemos una imagen clara. Pero los historiadores y los escritores de su época, sobre todo Plutarco, que es un historiador griego, un escritor griego, que habla sobre todo de la historia de Marco Antonio, claro, pero al hablar de Marco Antonio no puede evitar hablar de Cleopatra. Lo que habla o lo que dicen es que era más su encanto, era más su inteligencia, era más su habilidad con los idiomas con las que embaucaba, no tanto su belleza. De hecho, yo creo que Plutarco en algún momento llega a decir que tampoco su belleza era para tanto. Lo que pasa es que era una mujer, bueno, pues parece ser que bastante más inteligente de lo que eran los hombres con los que se relacionaba, y sobre todo que tenía esa capacidad y ese saber estar, y que era una mujer con mucho encanto. Otros historiadores hablan regular de ella, por ejemplo Cicerón dice que era una mujer muy arrogante, es decir, que la imagen que se nos transmite yo creo que no insiste tanto en una supuesta belleza, que es la idea que tenemos yo creo que todos un poco a través del cine, ¿no? Y a través del arte, sino de otros valores que tienen más que ver con esa gran preparación y esa gran experiencia que ella tenía, que hemos hablado antes, ¿no? De origen de su filosofía griega, sus conocimientos de otras artes, de otros datos, otros hechos que son los que dominan en ella. Como que la historia ha representado esa figura de poder reduciéndola simplemente al estereotipo de la belleza, ¿no? Es posible que ella fuera una persona muy influyente. Eso es, sobre todo que conquistaba a los hombres porque los engatusaba, los engañaba, que era una manipuladora, bueno, toda esa imagen que tenemos o que se tiene de muchas mujeres antiguas, incluso recientes, en las que parece que solo pueden ser factores superficiales y externos, etcétera, los que consigan hacer destacar, ¿no? Esta es una mujer que sus relaciones con estos importantes gobernantes romanos hay que entenderlos dentro de su estrategia política, y hay que entenderlos también como una actividad para garantizar la continuidad de su estado, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos si era muy guapa o no era muy guapa, y probablemente tampoco es muy importante si lo era o no. Y para terminar, Zoa, ¿qué sabemos realmente sobre su muerte y cuánto hay en ese final legendario de verdad histórica y cuánto de reconstrucción posterior? Sabemos que se suicida, eso es lo que parece, que se suicida. Se suicida cuando Marco Antonio también se suicida. Marco Antonio pierde la guerra civil contra Octavio Augusto y entonces decide suicidarse, y ella también. Porque ella se suicida porque el plan de Octavio era llevarla a Roma a exhibirla en un triunfo, que es lo que hacían los emperadores cuando capturaban a un gobernante, cuando ganaban una batalla y capturaban pues, esclavos a los personajes importantes de ese reino, etc., ¿no? Ella no quiere ser humillada, no quiere ser convertida en un elemento de escarnio, y entonces aparentemente se suicida precisamente por eso. Quizá no tanto por amor, como por orgullo y por dignidad. Otros historiadores dicen que quizá Octavio se encargó de que la mataran, ¿no? Para evitar problemas, para evitar otras revueltas y posibles complicaciones. Unos transmiten que se deja morder por una serpiente y se envenena, y otros hablan más bien de que quizá se envenenó con un sistema
más sofisticado, ¿no? Con pinchándose con unas agujas untadas de veneno, con algún ungüento, etc. La muerte por una mordedura de serpiente, de cobra, es una muerte muy poco digna. Claro, dolorosa, larga, una muerte muy desagradable, no instantánea. Entonces es difícil pensar que quizá quisiera eso, ¿no? Lo que sí que es cierto es que, bueno, Octavio, que invade que invade Egipto, que invade Alejandría una vez que ha ganado a Marco Antonio en la batalla de Actium, le permite ser enterrada con él, les permite enterrarse juntos y no sabemos dónde. Porque esa es otra de los grandes misterios que hay alrededor de Cleopatra, ¿no? Que no se tiene conocimiento de dónde está su tumba. No se sabe dónde está su tumba. Durante mucho tiempo la arqueología ha pensado que estaría seguramente en Alejandría, que entonces era la capital de Egipto. Quizá un mausoleo, porque la dinastía ptolemaica utilizaba lugares de enterramiento más bien tipo mausoleo en vez de hipogeos, que es la tradición más antigua egipcia, ¿no? Pero Alejandría, una parte importante de esa ciudad, está sumergida a causa de una serie de terremotos y de problemas con el Nilo, con la desembocadura del Nilo, etc. Una parte de la ciudad hoy día está bajo las aguas, con lo cual cabe la posibilidad de que pudiera estar allí ese mausoleo. Hay una investigadora que se llama Kathleen Martínez, que es una investigadora dominicana, que tiene una teoría nueva que dice que quizá Cleopatra se pudo enterrar junto a Marco Antonio en un mausoleo en una ciudad que está bastante lejos de Alejandría, que se llama Taposiris Magna. En Taposiris Magna ella ha encontrado y sabe que existe una necrópolis, un área de asentamiento, un poblado, una zona importante de restos egipcios de esta época, pero no está claro, que no ha encontrado una prueba digamos que pueda demostrar esto, ¿no? Una prueba indiscutible. Ella opina que seguramente Cleopatra buscó un sitio para enterrarse alejado de Alejandría, precisamente para evitar que robasen la tumba, robasen sus riquezas, se violasen los cadáveres de ella y de Marco Antonio, que fueron enterrados juntos. Entonces, bueno, hemos de decir que ningún gobernante de la dinastía ptolemaica, de esos 400 años casi, se sabe dónde está su sepultura. Se ha buscado mucho en la tumba de Alejandro Magno también, por ejemplo, y no se sabe dónde está. Entonces, bueno, pues no es raro que no sepamos dónde está la de Cleopatra y quizá nunca se sepa. Pues eso nos lleva otra vez, como ya hemos comentado en otros capítulos, que la arqueología está más viva que nunca. Claro, la arqueología está más viva que nunca y la arqueología no se dedica solo a buscar muertos. Es decir, precisamente, y aunque la encontrásemos, igual, o aunque se encontrara la tumba de Cleopatra, igual abriría más incógnitas que datos resolvería, ¿no? Que certezas resolvería, porque todo gran hallazgo es el origen de muchas nuevas preguntas. Fíjate, desde el año 1922 que se descubrió la tumba de Tutankamón y todavía hoy día, una tumba intacta, todavía hoy día se sigue preguntando quién era este faraón niño, por qué murió, cómo murió, qué pasó, etcétera, etcétera. Afortunadamente la arqueología es una ciencia viva y mucho más atractiva que el descubrir simplemente restos de enterrados. Muy bien, Zoa, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Susana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuidado con el mito es un podcast producido por la Fundación Santa María la Real y presentado por Zoa Escudero y Susana López.